De día, Goya pintaba lienzos heroicos para el rey, pero de noche, en el más absoluto secreto, agarraba sus planchas de metal y contaba la verdad, su verdad. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. Con esta exposición, en San Telmo, hablamos de los desastres de la guerra, de Goya, claro. Podríamos hablar también de la historia de San Sebastián. Ya sabes que en verano me dedico a hacer visitas guiadas por la ciudad y esta época que Goya está pintando, ese principios del siglo XIX, es una parte muy importante en la historia de esta ciudad. También podríamos hablar de historia de España o de Francia, de cómo afecta todo este colapso a las colonias en América, o aquí, de cómo afecta la relación, el encaje del País Vasco con España o con Francia. Podemos hablar del desastre continuo de la dinastía borbónica, corrupta, hipócrita en lo moral, de la maravilla, o no, que fue la Ilustración. Podemos hablar de Goya como esa transición brutal entre el arte clásico y lo que será el periodismo gráfico de guerra. Pero sobre todo, hoy vamos a hablar de la triste sensación de atemporalidad cuando hablamos de guerra, de sufrimiento. Porque sí, la tecnología cambia, pero nuestra sociedad sigue escondiendo el horror bajo la misma alfombra de siempre. Y no son élites lejanas, no es el sistema. Somos nosotros como sociedad organizándonos para justificar la barbarie. Si te gusta este tipo de vídeos en los que hablamos de arte, necesito que me hagas una visita en artdpb.com y me ayudes con el canal. Especialmente con este vídeo, porque el algoritmo de YouTube no quiere que hablemos de guerra, no quiere que veamos estos dibujos de Goya tan explícitos. Para situar a Goya tenemos que entender el gran pulso de la época, el absolutismo o la Ilustración. Por un lado, tenías el absolutismo de toda la vida, el poder de los reyes por la gracia de Dios, la obediencia ciega, el extremismo religioso, la Inquisición. Por otro lado, surge la Ilustración, que viene a romper todo eso. Trae la ciencia, el progreso, la razón. Siempre ponemos a Goya y a los ilustrados en el lado bonito de la historia. Los ilustrados son los buenos, sí, pero la Ilustración tenía muchísima letra pequeña. Nos han vendido que la Revolución Francesa trajo la razón y la libertad. Y sí, pero no para todo el mundo. Esa libertad era para un club exclusivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres? En la Ilustración quedan fuera de todo. Usan la palabra masculino en la Declaración de los Derechos del Hombre como excusa legal, para no darles ni voto ni propiedades. Y entonces llega Olympe de Gouges. Ella aplica la lógica: si los derechos son universales, tienen que incluir a la mujer. Y escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer. Usa un lenguaje inclusivo extremo, y su argumento es letal. Si la mujer puede subir al cadalso a que le corten la cabeza, también puede subir a la tribuna política. ¿Y qué hace el sistema de los buenos, el sistema de la razón? Le corta la cabeza en la guillotina en 1793. La Ilustración ejecutando a las mujeres que piden ser ilustradas. Ojo, la historia siempre tiene grises. Será precisamente José Bonaparte, el rey francés impuesto en España, quien inicia la educación femenina en el país. Pero la norma general ilustrada fue la exclusión. Y pasa exactamente lo mismo con la gente que no era blanca. En Haití, colonia francesa, los esclavizados escuchan lo de la libertad y dicen, bueno, nosotros también somos personas. ¿Cuál es la respuesta ilustrada? Mandar ejércitos para masacrarlos. Al final,
los haitianos se rebelan, vencen y se independizan en 1804. Como castigo, esa misma Europa civilizada hará todo lo posible por asfixiarlos económicamente, convertirlos en el país más pobre y peligroso del continente. Mientras la gente muere, las monarquías jugaban al Monopoly. En España mandaba Felipe IV, pero incluso su hijo, Felipe VII, le odiaba. Padre e hijo empiezan a pelearse públicamente por el trono. Napoleón ve ese espectáculo y se da cuenta de que España es un país débil. De hecho, es un país en una larga decadencia, después de aquel lejano ya imperio español. El penúltimo capítulo de esa decadencia había sido la batalla de Trafalgar. Viendo a un país hundido y a dos reyes peleándose, Napoleón hace una jugada maestra. Los llama a Francia, los encierra y consigue que le entreguen la corona en bandeja. Napoleón se la da a su hermano y de un día para otro, España tiene un rey francés. José Bonaparte viene con la Ilustración bajo el brazo, sí, pero también viene con ejércitos de ocupación, armas, violencia, hambrunas. Y por eso, por esa imposición a sangre y fuego, el pueblo se levanta en armas. Así empieza la guerra de independencia. Esta invasión nos deja con dos modelos políticos chocando de frente. El modelo liberal, el que traen los franceses, moderno, trae derechos nuevos, dicen que todos somos iguales, aunque en realidad esa frase es muy peligrosa. Los movimientos sociales actuales reivindican que todas las personas tienen los mismos derechos, pero no somos iguales. El modelo absolutista, el del rey español, un modelo antiguo, de religión extremista, que incluye el regreso de la Inquisición, la obediencia ciega, también los reyes franceses, antes y después de Napoleón, que también son Borbones. ¿Y qué pasa aquí, en el País Vasco, en Navarra? Pues tenemos de alguna manera una paradoja, porque parece que avanzamos en derechos, libertades individuales, pero también perdemos lo colectivo. Perdemos nuestras leyes, los fueros, unas leyes que son las que, desde un inicio, hacen que seamos parte de Castilla y luego de España. Sin esas leyes, la relación entre el País Vasco y el Estado sería muy diferente. Hoy en día se habla de Europa y parece que todos somos iguales, pero no se pagan los mismos impuestos aquí o en Luxemburgo. Cada cual quiere gestionar lo suyo, y aquí esa gestión viene de leyes desde mucho antes de que existiera Europa o España. Toda esta historia trata siempre de lo mismo, ver el encaje, la unión de diferentes pueblos en un mismo Estado moderno. Y esta tensión por encajar en el Estado más o menos liberal, más o menos respetuoso con otras culturas, idiomas, esta tensión traerá conflictos constantes a lo largo de todo el siglo XIX y XX. Porque, además, es justo en este momento, como reacción de rechazo a la invasión francesa, cuando surge por primera vez la noción de nación española. En medio de este colapso absoluto, Goya coge las planchas de metal y documenta la verdad oculta. Vamos a ver los temas que nos plantea la exposición en San Telmo. En el arte, para entender qué es nuevo, hay que saber qué se hacía antes. Y antes de Goya, el arte oficial narraba las guerras como propaganda. Se pintaban reyes a caballo, héroes victoriosos, batallas llenas de gloria. Goya rompe con todo esto.
sale a la calle y plasma la otra realidad, la de un país donde la gente sufre, muere. Por eso, Goya da el primer paso hacia lo que luego será el periodismo gráfico de guerra. Nos dice que no hay héroes, porque nada de lo que está pasando tiene sentido. Solo vemos el dolor real, de gente real. Otra de las salas de la exposición está dedicada a los cuerpos. Goya nos muestra una violencia que deshumaniza por completo. La brutalidad es tan extrema que para poder sobrevivir psicológicamente, la mente se desconecta. Llega un punto en el que no podemos soportar ver a la persona que había antes. Empezamos a ver simplemente pedazos de carne. Goya es también de los primeros en denunciar que esta deshumanización nos lleva directamente a la agresión continua contra las mujeres. Aquí pasa algo muy curioso. No lo digo de forma más explícita porque el algoritmo de YouTube luego me penaliza el vídeo. Es muy irónico. Hace 200 años Goya consiguió denunciar esta violencia y hoy tenemos que tirar de censura y autocensura en plena era digital. Pero el mensaje de Goya es claro. Esto es algo que pasaba y sigue pasando en todas las guerras. Cuando hablamos de guerra, siempre pensamos en bayonetas, en bombas, pero Goya nos enseña que hay algo peor, el hambre. Aquí, durante la ocupación francesa, no solo faltó comida por casualidad, el hambre se utiliza de forma constante y calculada como un arma contra la población civil. Llegamos al final de la serie de los desastres. Todo es tan absurdo y sin sentido. España expulsa a los franceses y la guerra termina. ¿Crees que Goya puede respirar tranquilo? En absoluto. Vuelve Fernando VII. Vuelve otra vez un rey absolutista. Y con él la corrupción, el extremismo, la Inquisición. Todo el sufrimiento civil de la lucha contra los franceses no ha servido para nada. Volvemos literalmente a los tiempos medievales. La situación es tan absurda, tan fuera de la realidad, que a Goya ya no le quedan formas humanas para pintarla. Por eso, en esta época de vuelta del Borbón, su arte llega a una especie de surrealismo. Dibuja humanos convertidos en lobos, monstruos, seres deformes. Nos está plasmando que ya no se puede ser peor humano. Ahora ya somos, directamente, bestias. Goya no aguanta más. Se encierra en la Quinta del Sordo y plasma su terror, su depresión en las propias paredes. Son las famosas pinturas negras, escenas de brujas, de monstruos, de Saturno devorando a su hijo. Es la representación gráfica perfecta de un país devorándose a sí mismo. Después de esto, se exilia a Francia para poder morir en paz. Damos un salto a 1958. España está ahogada de nuevo bajo la dictadura franquista. Es, otra vez, la barbarie, la guerra, la represión, el extremismo religioso, la corrupción sistemática, que por una vez no era culpa de los Borbones, la persecución implacable de mujeres, homosexuales, gitanos, de cualquier persona que no fuera igual al modelo impuesto. El artista estadounidense Robert Motherwell visita el país, siente ese dolor y se da cuenta de que para retratar esta dictadura contemporánea ya no sirve usar sangre explícita. Hace falta algo nuevo. Por eso Motherwell usa el silencio abstracto. Para mí, esto es lo bonito del arte contemporáneo. Aparece cuando ya no hay más palabras, cuando la realidad es demasiado cruda y atroz para poder pintarla de forma figurativa. Y vemos la gran obra de Motherwell, Iberia, una masa negra inmensa.
No hay figuras, solo hay abismo. El grito ahogado de Goya, transformado en el silencio rotundo del siglo XX. Esta exposición, para mí, no es un ejercicio de memoria antigua. Es la triste conversación de esa atemporalidad del sufrimiento. Sirve para ver cómo nuestra sociedad continúa organizándose para justificar el horror, y sirve también para no dejarnos manipular por los discursos bélicos que hoy consumimos en directo en nuestros móviles. Si quieres descubrir todo esto en persona y ver estos grabados a un palmo de distancia, te espero en las visitas guiadas que hago en verano por Donosti o en el propio Museo de San Telmo. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, puedes apoyar el canal en artdpb.com.